Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Bienvenidos a este Carrusel de las Artes especial. Hoy vamos a conversar con un artista venezolano. Se trata de Elías Crespin, quien nos ha recibido aquí en su taller de trabajo en París. Nacido en Caracas, Crespin es el autor de L'Onde du Midi, una instalación cinética perenne que puede visitarse en el Museo del Louvre y de la que hablaremos en este programa. Elías Crespin es el invitado de Carrusel de las Artes. Muchísimas gracias, Elías, por recibirnos en su taller de trabajo aquí en la capital francesa. Gracias a usted, María Carolina, de venir a visitar. Y bueno, estamos en medio de estas obras que pertenecen al movimiento cinético. Son obras que se mueven, ya lo podrán ver las personas que nos escuchan en Carrusel de las Artes. Para usted, ¿qué es el movimiento cinético? Es un movimiento, una manifestación artística que me alimentó desde mi niñez, porque en Venezuela tenemos importantes exponentes desde los años 50 del arte cinético, como Jesús Soto, Carlos Cruz Diez, y en general se refiere a obras que tienen que ver con el movimiento y también un poco, en muchos casos, con la geometría, pero técnicamente con el movimiento, bien sea el movimiento físico de la obra, de alguna manera, que evidentemente no es el caso de la pintura, pero también con el movimiento que se genera por características fisiológicas del ojo, de cómo el ojo percibe. Es un movimiento que aparece en los años 50 y ha evolucionado. Yo nací en el 65, entonces ya había bastante arte cinético, y en la escuela nos enseñaron a Soto, nos enseñaron a Cruz Diez, y en toda la ciudad, en Caracas y en Barquisimeto, en otras partes de Venezuela, uno está rodeado de arte público cinético. Alejandro Otero en la Plaza Venezuela, Cruz Diez en la Plaza Venezuela, Soto en la Plaza Venezuela, que es un punto neurálgico de la ciudad, y uno pasa mucho. Y ahí lo teníamos y le podíamos dar su vista. Y ahora, estas obras que usted desarrolla tienen un componente geométrico, como usted bien lo decía. Hay líneas, hay rectángulos, hay círculos que se mueven, y también tienen un componente informático, porque son líneas o formas que se mueven a través de un programa informático que usted desarrolla. ¿Nos podría hablar un poco de eso? Claro. Siempre me gustó eso de las obras que se movían. Me llamó la atención. Y la geometría. Yo tuve siempre interés por el diseño gráfico. Cuando tuve la idea de que obras geométricas podrían moverse gobernadas por reglas matemáticas, me puse a investigar, me puse a experimentar, a ver si de alguna manera se podría hacer. Como experimento en casa. Poco a poco fui avanzando y desarrollando eso, y efectivamente esas reglas matemáticas uno las puede programar en una computadora y lograr que esa computadora las convierta en instrucciones para motores o a los cuales están conectados o suspendidos elementos geométricos, y eso hace que entonces el programa de computación pueda generar una danza de elementos geométricos suspendidos. Y efectivamente hay algo que no hemos dicho, y es que, Elías, usted comenzó como su formación es de licenciado en computación, y ahora es artista e integra la informática al arte. ¿Cómo fue ese paso justamente? ¿En qué momento el licenciado en computación se dijo, yo puedo con la informática hacer arte e integrarme en ese movimiento cinético? Bueno, no me lo propuse tan directamente, para ser honesto, el ser artista. Tuve la idea al ver un cubo de nylon, de Soto, unos cubos hechos con miles de nylon
verticales, amarrados arriba en un plafón y abajo en una tarima. Entonces están bien tensos todos los hilos y están coloreados en una sección y forman un cubo. Ese color forma un cubo independiente del resto de los nylon que son transparentes. Y ese cubo tenía además otro cubo de otro color adentro, también basado en la coloración de los nylon. Una obra fascinante y tenía ese efecto que te movías, que te mueves y vibra. Entonces era un cubo de nylon vibratorio. Pero lo vi como un volumen, un espacio tridimensional donde funciones matemáticas que estuvieran conectadas a esos hilos de alguna manera, y yo había estudiado en la universidad esas funciones matemáticas y su graficación en la pantalla de las computadoras. Si se pudiera salir de la pantalla de la computadora y afectar esos nylon, entonces a lo mejor tendría algo interesante en las manos. Elías, y usted ha sido invitado por el Museo del Louvre a crear una obra para ese museo parisino, se llama L'Onde du Midi. Vamos a ir a ver esa obra gracias a Melissa Barra. L'Onde du Midi, la onda meridiana, es una escultura cinética especialmente creada para el Museo del Louvre y que estará expuesta de forma perenne en la escalinata sur del Ala Sully. El artista Elías Crespin imaginó para este lugar una obra de casi 10 metros de largo, compuesta por 128 tubos metálicos suspendidos a varios metros del suelo. Los tubos están conectados a motores y a su vez a un computador que define toda una coreografía ondulatoria de media hora. Como le haría un bailarín, la obra ejecuta formas diversas, una danza lenta y llena de gracia que busca suscitar la contemplación. Le Louvre, vous le savez, depuis sa création, a toujours été le musée des artistes. Desde su creación, el Louvre ha sido el museo de los artistas. Esta obra introduce un baile en este espacio de estilo clásico y nos habla de dos cosas muy importantes: la relación con el tiempo y la relación con el movimiento. Elías Crespin nos pone en sintonía con su obra y con el arte cinético, con el movimiento del Louvre dentro de la historia del arte, pero sobre todo con el movimiento incesante de los visitantes del museo. Le mouvement des visiteurs. Como otras obras de Elías Crespin, L'Onde du Midi se dilata, se aplana, se retracta, pasando del orden al caos. Un sutil baile expuesto de forma permanente en el museo más visitado del mundo. L'Onde du Midi, la onda meridional, podríamos traducirla, de Elías Crespin, que estará a partir de ahora en el Museo del Louvre. Elías, ¿qué ha significado para usted esta invitación de este museo? Bueno, es un gran honor. ¿Qué más puede soñar un artista que tener una obra en ese templo de la historia del arte que es el Museo del Louvre? Todavía me estoy acostumbrando a la idea. Y ahora, en todas sus obras, no solamente en la L'Onde du Midi, sino en estas obras que nos rodean, hay una dimensión de danza, de coreografía. Usted nos hablaba de ese movimiento que usted desarrolla a través de un programa de computación, pero me imagino que también hay un ritmo que le quiere imprimir. ¿Cómo usted lo hace a través de un programa de computación? Es muy interesante que me hagas esa pregunta. Utilizo toda esa tecnología, todas esas herramientas técnicas para presentar una danza de elementos, de líneas o de formas que emulan de alguna manera el funcionamiento del universo. Son objetos que van flotando y que van cambiando su posición relativa unos a otros, o podemos también emular o imaginar organismos. Aunque simplemente suben y bajan los elementos, la manera sincronizada y coordinada de subir y bajar les da un aire de estar vivos. Y de fluidez también. Y de fluidez. Y de alguna manera la vida está asociada al movimiento de los elementos. Y ahora que usted dice eso, me hace pensar también quizás en esa dimensión vital. Son obras que podrían verse a veces como un caos y vuelven a un orden. Es como en una vida también hay momentos difíciles, hay momentos de caos y hay momentos de orden y de armonía.
¿sí? Y la armonía no la aprecias tanto si no percibes también el caos o si no lo vives. Entonces, el hecho que a veces se desordene la obra o explote en sus elementos, hace que cuando se junten, cuando vuelvan a alinearse o a trabajar sincronizadamente, sientas un alivio. Elías, usted nos hablaba hace poco de ese movimiento cinético comenzado en los años 50. Hubo quizás una pérdida del interés y nuevamente en los últimos años el público vuelve a interesarse por el arte cinético. ¿Cómo explica usted este renacimiento del interés por este movimiento? Yo pienso que se estaba preparando una nueva fase. Había a lo mejor una saturación o hay cambios sociales, fenómenos políticos que ocurren en paralelo. Y hoy día hace falta revenir a los valores, yo creo. Y en todos los aspectos de la vida. Un aspecto es este del arte, que es un reflejo, es un signo de lo que está pasando en el resto de la sociedad. Entonces yo quiero verlo con esperanza, con una visión positiva de que retomemos renovadamente un movimiento como el arte cinético. Quiere decir que se están renovando las sociedades. Ya para terminar, cuando uno habla de arte cinético es también lo que suscita en el espectador. Quisiera preguntarle, ¿qué quisiera usted suscitar en las personas que ven sus obras? Que se vayan del lugar donde vieron la obra mejor de lo que llegaron, que se inspiren. Si, como a mí me pasó en el colegio, recuerdo, veía las obras de Soto que nos explicaban en las clases de arte, o de Cristo, que envuelve monumentos o que hace algunos proyectos como una exposición de fotografía de los valles de Cristo que vimos en el colegio, que me quedó grabado. Si a los niños que visitan la exposición les queda grabado, los inspira y eso los motiva a hacer lo que van a hacer cosas positivas, eso quiere decir que el trabajo está cumplido. En todo caso, Elías, nosotros somos niños hasta los 99 años y le puedo asegurar que hemos salido de aquí inspirados por sus obras. Muchísimas gracias por recibirnos, por tener la gentileza de recibirnos aquí en su taller de trabajo. No, gracias a ti, María Carolina, por venir a visitar el taller y permitirme compartir con todo tu público esta emoción de ser tan bien recibido por el Museo del Louvre. Muchísimas gracias, Elías, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos seguido en este programa especial de Carrusel de las Artes con Elías Crespin.